El lunes nos vemos. ¿Cómo venimos? ¿Bien? ¿O más o menos? Más menos que más. Venimos. 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 A duras penas, pero venimos. Bueno. Ahí estamos. Bueno, vamos a esperar un ratito más. Hoy les voy a pedir, por favor, vamos a tener una como decimos los hombres, una charla de vestuario. ¿Vieron cuando a uno lo reta? Tu mujer te reta, tu mamá te reta. Eso le decimos nosotros charla de vestuario. Entonces, charla de vestuario, vamos a ir aclarando algunos puntos. Para la clase, para el lunes. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver cómo... 2021, bueno, ya podríamos ir largando. Primer punto. El lunes 2015, todos en un Zoom general, nos incorporamos y ahí se dividen por 3 los grupos para ver quién le toma a quién. ¿Está? Primer punto. Ya se ríen algunos. Si no estudiaron, si ven que están muy flojos, no se arriesguen. ¿Está? Nosotros tenemos anotados más o menos quiénes fueron los que se presentaron, quiénes fueron los que participaron. No son más de 30. Y yo veo que acá hay 41. ¿Sí? Entonces, están esos nombres. Obviamente no se los vamos a decir ahora, se los vamos a decir después. O se los vamos a tomar. Ayer eran 51. Ayer eran 51. No, el lunes, perdón. El lunes, ya me dijo Gambini. No se preocupe que ya tuvimos charla de vestuario con Gambini hoy. No se preocupe. ¿Sí? Sí, me imagino. Y claro. Entonces, ahí vemos una vez que entramos quiénes rinden con quién. Yo sé que todos están deseando una sola cosa, que es no rendir conmigo. Así que... No rendir. No rendir también. Directamente. Pero no rendir conmigo, varios. Entonces, de los 50 y pico, bueno, hay algún grupete que le va a tocar lamentablemente, y al que le toque ahora, no le va a tocar después al final, y al que le tocó pasar ahora sin mí, le va a tocar al final conmigo, seguramente. ¿Qué conviene, ahora o al final, profe? Ninguna de las dos les conviene, pero bueno. Usted lo preguntó. Así que les digo por las dudas, para que, porque tenemos anotadas las caras, por más que no tomemos, por más que nosotros hagamos acá y demos y cosas, sabemos quiénes son. Hay capturas de pantalla, entonces no es ni siquiera mandar mail para saber quiénes están. Pero más allá de esa cuestión, lo que les digo, esto en serio, el que se quiere presentar tiene todo el derecho del mundo a presentarse. A algunos, si vemos que vale la pena, le esperamos 10 minutos y le volvemos a tomar de a 2, en el caso de que esté dudoso. Si no, les aclaro lo que aclaré ayer en comercial. Ante la duda en el primer parcial, van a recuperatorio. Recién en el recuperatorio la duda es a favor de ustedes. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, una pregunta. 30 segundos, ¿no la saben? Va a la segunda, si no se sabe, a recuperatorio. No es que hay una oportunidad de repechaje con Gambini conmigo. Van a recuperatorio. Esa oportunidad de repechaje la pueden llegar a tener en el recuperatorio o en caso de duda se aprueba porque es lo que corresponde. En caso de duda, para no privarlos de la materia, lo aprueban en el recuperatorio. ¿Se quedó claro, no? Es decir, siempre la duda va a estar a favor de ustedes, pero en los recuperatorios, no en el parcial. En el parcial, ante la duda, van a recuperatorio, porque tienen una semana más para estudiar. Ante la eventualidad de perderla, obviamente nosotros evitamos eso y le decimos no. Vamos al repechaje con Gambini, y si no, ante la duda, pueden seguir flojos por ahí, aprueban con el denominado, como decimos nosotros, aprueban con asterisco. Está bien, le vamos a dar la oportunidad en esta. Van a pasar a la segunda parte, pero en el segundo tenés que hacer un parcial de 7. ¿Está? Si no hacen un parcial de 7, ni bien vamos al recuperatorio, directamente al recuperatorio. Cuando vamos al segundo parcial, al recuperatorio. ¿Quedó claro cómo son las pautas?
para que no surjan dudas, el recuperatorio es a la semana del oral, que tomamos la semana que viene, el lunes, con lo cual debería ser en el otro lunes. Yo para que después no surjan, yo todo estudiar, pero después, no, porque yo quiero, hágame una pregunta más. Si estamos en el parcial, ¿es un contrato de adhesión esto? Sí, obviamente. Igual esto es una relación de aprendizaje en una universidad pública, con lo cual no se aplicarían las normas del Código Civil y Comercial. Porque de lo que estamos hablando son de contratos privados. ¿Está? No sé quién estuvo bien la pregunta, el que la tiró ahí. Esto es como una vez pasó en un parcial y le hicimos una pregunta picante a una persona y dijo, yo ejerzo el derecho constitucional a no responder porque todo lo que pueda decir puede llegar a ser utilizado en mi contra. Entonces, en los términos del artículo 18, eso no rige, no estamos en constitucional. La quinta enmienda, le mandó. La quinta sí, bueno. Sí. Bueno, puede ser, no sé, Juliano, puede ser el 10. Bueno, si es el 10, mejor para ustedes. Si es el 10, mejor para ustedes. Sí, desde Secretaría Académica habían bajado que era el 10. Ahora, fíjense ustedes en lo que están pensando, ¿no? Están pensando en el 10 y no en el 26. Eso, a confesión de parte, se dice relevo de pruebas. Relevo de así que, pruebas. ¿no? Están pensando más en ¿Se el 10 que había en el... hablado, profesor? Sí, Pastori. Está enojada, ¿Se había Pastori. hablado en... Profesor, no. Dígame. ¿Se había hablado de qué? se había hablado en un momento de presentar un tema. Esto, Sí. o sea, ¿es así? ¿Se presenta primero un tema y después se hacen preguntas o esa elección, si se quiere, se presenta el tema? Si ustedes quieren presentar un tema, yo prefiero preguntas. Y ahí ya más o menos me voy dando cuenta si saben o no. Si quieren presentar un tema, prepararlo, ténganlo preparado, no tengo ningún tipo de inconveniente. Ahora, prepárense a un análisis exhaustivo, una pregunta exhaustiva del tema. Claro. Inconveniente de preparar tema. Yo digo cuáles son las ventajas. Las ventajas, sí, está bien, arrancaron, se supone que lo leyeron. Inconveniente de preparar tema. Ustedes empiezan, bueno, voy a hablar del contrato de donación. Fantástico. ¿Cuándo hay revocación de las donaciones? Supongan, hablan. Y yo, ¿cuándo se pueden revocar las donaciones? Y no lo saben, afuera. Porque prepararon el tema. Entonces, si ya el que preparó el tema no lo sabe, no sabe el resto. Es una presunción. ¿Se entiende? No tengo problemas en que preparen tema. Me parece perfecto porque eso da alguna solidez. Qué sé yo, son estrategias. Ustedes manéjenlas, las estrategias. Nosotros no somos genios, así que manejen las estrategias ustedes, pero simplemente digo esto porque después aparece, no, esta cosa, se anotan en las comisiones porque son piolas, aprueban a todos. No es que aprobamos a todos. El que se saca 8 y 9 es porque estudió para 8 y 9. No regalamos nota y... Yo soy la prueba. Usted la prueba, Zambelli. Que no regalan nota. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Preséntense todos. Todos los que se quieran presentar, todos tienen el derecho a rendir. No los vamos a mochar por eso. Ahora, ustedes saben, en la interna, ¿vieron cuando uno se apoya en la almohada y dice, en la interna uno sabe quién fue el que vino y quién no vino? Ustedes lo saben. Entonces, las preguntas van a ser dirigidas a ese sentido. Pero no para matarlos, ni para perjudicarlos, ni para nada de eso. Van a ser exhaustivas como fueron siempre, ¿eh? No se asusten. No es que lo vamos a hacer porque ustedes son 57 ahora, o 60. La vamos a hacer como la hicimos siempre. Obviamente hay cosas y conceptos que son medulares. Si ya no lo saben, no podemos seguir con algunas partes del parcial. Ejemplo, contrato, ¿qué es un negocio jurídico bilateral? Y el negocio jurídico bilateral es cuando las partes quedan recíprocamente obligadas, desaprobado. Eso es contrato bilateral. ¿Sí? Como clasificación. Contrato como negocio jurídico bilateral es un acto en el que necesita la exteriorización de dos partes, con independencia de cuántas queden obligadas. ¿Se dan cuenta? Ese es un ejemplo burdo, no va a ser así tan extremo, pero en el sentido de diferenciación de conceptos. Bueno, a ver, ¿qué posibilidades crea el artículo 1000, la cláusula resolutoria tácita? Hoy vamos a hablar de eso, no se preocupen. Bueno, una de los
posibles soluciones es la nulidad, FLAU, afuera, listo, porque si ya hablando de cláusula resolutoria tácita hablan de nulidad es porque no estamos entendiendo lo que son las ineficacias, ¿se entiende? Pero eso lo van a descubrir cuando ustedes sean profesores, van escuchando a la gente, la van a descubrir. Muchas veces estás dado vuelta, Garay. No sé qué te pasó, pero estás dado vuelta. Cuando uno está estudiando, es normal y comprensible que se encuentre en esta situación de... Hola, disculpen, llegué tarde. ¿De qué estamos hablando? ¿De cómo va a ser el parcial, Keila, Yelén, Lima? Justo llegaste cuando estábamos dando unos tips, de nada. Va a ser eso. Uno cuando está estudiando, está nervioso, mezcla los conceptos, es normal. Todos hemos pasado por eso. Eso no es desacreditante de nada, es decir, eso es normal. Lo que nosotros, y tampoco no venir a cursar contrato es una cosa que es una persecución, ya está, no vinieron, el pasado pisado, ahora pensemos en el futuro. Ahora, también hay que premiar, no digo que sea meritocracia, pero hay que premiar a los que vinieron con esfuerzo a todas las clases y prendieron las camaritas. Ustedes saben que si están cursando en esta comisión es porque algo están haciendo, o porque están trabajando, o porque tienen algún inconveniente, o porque les gustó la comisión de la noche. Entonces, también hay que tener si hay algo que lo caracteriza al doctor Gambini y al doctor Juárez, es que los dos son muy humanos y comprenden las situaciones. Entonces, nunca va a salir el tiro por el lado de perjudicarlos. Quédense tranquilos, porque no va a ser así. En esta comisión no van a encontrar, si desaprueban es porque no saben. No hay ninguna otra calificación por las cuales no van a aprobar. ¿Se entiende? Entonces, si merecen la oportunidad, la van a tener. Si no pueden rendir porque están trabajando, porque se les complicó, se les cayó internet, le damos la oportunidad para rendirlo en otro momento, en otro horario. Es decir, lo hemos hecho siempre. Lo hacemos acá, lo hacemos en comercial, de oportunidades no les va a faltar. Entonces, no se preocupen, porque estamos en una situación anómala. Lo que sí, estudien. ¿Sí? Estudien. Porque, a ver, me ha pasado de situaciones donde he preguntado la buena fe, y ¿qué es la buena fe? Y la buena fe, la de Dios, me dicen. Y bueno, ya con eso yo ya tengo que desaprobarlo. Me lo dijeron, ¿eh? Sí, y por ya una sé que... No importa quién fue, pero me lo dijeron, y por una condición particular la dejamos rendir porque había tenido problemas, y yo digo, bueno, quizás lo entendió así, lo entendió mal. Cuando seguimos preguntando, nos dimos cuenta de que estaba floja. Listo, ya está. No es la muerte de nadie desaprobar, ni ir a recuperatorio, ni se va a caer la vida ni el mundo de nadie por esta materia. Y obviamente que si saben, ya sabemos, pum, se van. El que sabe, una preguntita, 2 preguntitas, la pegaron, se van. No es que la pegaron, la saben. ¿Sí? Cuando digo la pegaron, lo digo vulgarmente como para darles confianza a ustedes, que seguridad, tranquilos, pero siempre una recomendación. Siempre, pero siempre tengan leída la ley, porque ustedes vienen a estudiar derecho, no apuntes. No existe la materia apuntes 1, 2 y 3. Entonces, estudian derecho, mínimamente lean el código, como mínimo. ¿Se entiende? Después, si se florean o no, esas son las rosas rococó rosada de Mirta, ya está. Pero nada más. ¿Estamos? Entonces, pero la ley sí, no van a ser como una vez, me pusieron sesión primero con S y después con C. Entonces yo digo, no leyó ni siquiera el título del código que dice sesión. Y eso es porque estudian de apuntes, no estudien de apuntes. No estudien de apuntes o de clase que desgraban otros, porque por ahí lo desgraban con errores de ortografía, y ustedes van a vivir de escribir, muchachos. Es decir, en esta profesión, no saber manejar la lengua y la literatura, como mínimo es horroroso, porque se van a dedicar a interpretar eso. Es gramatical y semánticamente el ejercicio de la profesión. De hecho, ¿qué hacemos cuando desbrozamos un artículo y lo interpretamos a la... Estamos haciendo eso. ¿Sí? Es su herramienta. Es el lenguaje técnico que ustedes tienen. Pero bueno, yo no soy el papá de ustedes.
ni soy nada que tenga que ver con ustedes, con lo cual, si me quieren dar bola, me dan, y si no, también van a rendir igual, y van a aprobar igual, y van a decir, este nabo de Cataldo, me voy a cursar cualquier otra comisión de comercial, menos en la comisión 4, que es horrible, qué sé yo, porque si es igual de nabo como en contrato, y sí, no voy a cambiar, voy a ser igual de nabo. Así que la mejor de las suertes para el lunes, primer punto. ¿Sí? Más allá de que hoy vamos a terminar, si quieren repasar algo, repasamos. Si hay conceptos flojos que quizás yo me equivoqué en algo o en algún apunte o en algo, me lo dicen, lo volvemos a repasar, lo vemos entre todos. Acá en el derecho, si hay algo que tiene de bueno es que no existen los genios. Acá esto no es física cuántica, porque si no, yo no estaría acá. Entonces, es normal, esto es una cosa normal. Hasta acá vamos. Bueno, dicho esto, sí, se puede, ¿cómo no van a poder? Si la sé, la respondo. Si no, la vemos juntos estudiando con el código. Dicho esto, no se asusten, estudien, pero sepan que va a ser exigente. Es decir, nunca vamos a bajar el nivel de exigencia. Con ausencias, con presencias, con virtualidad, con presencialidad, nunca se va a bajar el nivel de exigencia. Le gustarán a ustedes más o menos los profesores, eso es normal. Siempre tienen algunos que dicen, este es un nabo, este es un tarado, este la tiene de reclara, este no. Pero quédense tranquilos que esta no es una cátedra. Profe, si se nos corta la luz, ¿cómo le avisamos por WhatsApp? No, no importa, por WhatsApp, están en el grupo de WhatsApp o algún otro compañero. Hemos tomado hasta por videollamada de WhatsApp, muchachos, así que no se asusten, ¿sí? Quédese tranquilos. Bueno, dicho esto... Profe, una preguntita antes de que avance. Sí. Quería consultar sobre el tema de las unidades. Yo tengo entendido que con Gambini el lunes terminamos con lo que es efecto de los contratos onerosos y quedarían 3 unidades por ver. A no ser que alguna se haya tocado en el transcurso de las otras. Por ejemplo, tengo que la 9 es ineficacia del contrato. Ya la vimos. ¿De qué estamos La 10 hablando? es De la clase pasada arrancamos con ineficacia. Sí, al final de la clase. Sí, pero Bien. aparte ustedes tienen hace más de 2 semanas el artículo mío de ineficacia. Sí, el apunte. Pero además, me viene al pelo su aclaración, Mariano Emanuel. Esto no es un secundario, muchachos. Yo no sé si les dijeron que esto era un secundario, pero la facultad no es un secundario. Se toman los temas de la 1 a la 11, se hayan visto o no se hayan visto. ¿Está? Acá no se ponen amonestaciones, no llamamos a los padres para decirle, che, no están viniendo, Mariano. Ustedes son grandes. Si son grandes para algunas cosas, son grandes para todos. Soy claro, ¿no? Entonces, a partir de los 18 años, entonces, acá, si se ve, igual que hoy la pregunta, no, ustedes sabrán, ¿cómo no vamos a tomar consumidor? ¿Cómo no vamos a tomar 24.240? Pero no lo vimos. Y obviamente, ¿a quién se le supone que 11 unidades pueden verse en 1 hora y media por día de Zoom en 3 clases por semana? Ya matemáticamente es imposible. Entonces, obviamente que acá hay que tener un backup de fondo que es leer en la casa. ¿O no vieron la ley 24.240 en Civil 1 y Civil 2? ¿No la vieron? Y si no, cuando se ve, ¿cómo no vamos a ver formación del contrato si vimos formación del consentimiento? Y cuando nosotros decimos, pero escúchame, la oferta y la aceptación, fantástico, pero ojo que la oferta en materia de consumidor, es decir, se toma, en principio, obviamente vamos a tratar de tomar lo que damos, pero hay cosas que no se llegan a dar y se van a tomar igual. Lamento desilusionarlos, decepcionarlos, pero insisto, esto no es un secundario, esta es la Facultad de Derecho. Se ven los temas, se hayan dado o no se hayan dado, se toman. Sí, es decir, no podemos decir, che, a ver, ¿cómo es la formación de contrato? Y la oferta y la aceptación, fantástico. En materia de consumidores, igual, y ya está, ¿cómo igual? Que no hay consentimiento. Si hablamos del consentimiento y un ralenti, si hablamos de la formación de la oferta y del deber de información en los términos del artículo 4.7 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si cuando se ve integración contractual tienen que saber cómo se integra en los términos del artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor. Si cuando se interpreta, cuando se ve interpretación, se ve que la interpretación en materia de contratos de consumo son en favor débilis, en favor del consumidor.
Entonces, no, Mariano, se toma de si se da de la 1 a la 11, de la 1 a la 11, se haya dado o no. Está bien. ¿Sí? Eso no está sujeto a discusión. Sí, no era por eso, era para... No, tomaron cosas que no dieron. ¿Y saben qué le van a decir en el no. Consejo Académico? ¿Y? A nadie le van a hacer un juicio académico por tomar cosas que no... Me explico, ¿no? Eso en todas las materias. Eso es, claro. La unidad temática para aprobar hasta el primer parcial, la 11, hasta la 11. De hecho, ¿quién estudia las bolillas de historia? Y sin embargo están. Y si ustedes van a una libre y le toca historia, y tienen que hablar de historia. Acá no lo vamos a ver, pero... Es decir, con esto, ¿qué quiero decir? No es excusas para ustedes decir no lo vimos en clase. Es como si me dijeran, a ver, por ejemplo, Consuelo, ¿qué es un acto jurídico? Una vez me lo dijeron. No, pero eso es otra materia. Sí, pero es otra materia que usted tiene que haber dado para llegar acá. Entonces, no puede decir que no sabe lo que es un acto jurídico. Me pasó en comercial. Pregunté una vez, entre un contrato gratuito y uno oneroso. Pero eso es contratos. Y yo no estudié contrato. ¿Pero cómo está acá si no estudió contrato? ¿Me explico? Hay cosas que ustedes ya dan por presupuesto. Tengo miedo. No, tampoco es para tanto. El miedo es un sentimiento normal en el ser humano. No se preocupe, Garay. Sí, pero digo, no hay excusa acá. No tenemos. Por eso arranqué diciendo, esto no es un secundario. El Zoom no es de la escuela media número 2 o 1 de José Hernández de Bordenave. Es Facultad de Derecho de la Universidad de Mar del Plata. Se llegue o no se llegue, con todos los contenidos a darlos. Sino que ustedes van a ser medios abogados o abogados de lo que se vio en clase solamente. Imagínense, le van a decir al juez, no, ¿sabe que eso no lo vi con Cataldo? Y no, lo lamento. No es así. Con lo cual se toma todo. ¿Está? Obviamente que cuando nosotros vamos a hacer una pregunta de las que nos parece importante, por algo damos clase de las cosas importantes. Lo que se da por ahí es lo más resonante. Pero no es que, a ver, si uno quiere desaprobar a alguien en una materia es muy fácil. El tema no es esa la idea. La idea es ver qué es lo que saben ustedes, de lo que aprendieron, dentro de lo que podamos haber trasladado nosotros y de lo que estudiaron ustedes. ¿Sí? Es decir, no. Nadie le va a hacer una pregunta cuando estén en el filo de algo que no se dio. Eso es obvio. No, quédense tranquilos. Y si nos equivocamos y decimos eso, háganos recordar, porque también somos humanos y nos podemos haber olvidado y decir, no, pero doctor, esto usted dijo que... Después veremos si vale o no vale. Pero por lo menos, como siempre le digo, más vale ponerse negro una vez y no colorado todos los días. ¿Está? Y preferible que nos digan, che, son malos profesores porque leen los artículos en clase. O su clase dura 40 minutos y gracias a Dios que el Zoom dura 40 minutos porque estoy cansado de escuchar artículos, porque pasa también. Y hay otro que por ahí hacen 3 Zoom y dicen, no, ¿cuándo termina el nabo de hablar? Porque no doy más. Entonces, bueno, después eso depende del backup de cada uno. Para no hacerlo más largo, porque lo importante es que ustedes que charlemos, porque ya pasó, pero esas son las condiciones del parcial. Me pidió Gambini que las diga. ¿Está? Cumplí con el cometido para que después diga, no, Cataldo no avisó. El que avisa no traiciona. Bueno, traiciona igual, pero bueno, no importa, eso es un mito. Nosotros habíamos visto la clase pasada con el apunte que ya se había pasado de ineficacia, que aparece bajo el nombre de teoría general del contrato. Aparece una pequeña enunciación sobre los elementos estructurales y después viene y se mete en el fondo sobre lo que son las clases de ineficacia. Y fíjense que extinción no necesariamente es lo mismo que, o sea, todo se ve bajo la bolilla de extinción. Pero en realidad, a partir del artículo 1076, lo que es la extinción contractual, fíjense, ¿no se escucha? ¿Se escucha mal? Se trabó Cada un tanto, poquito. como que se corta cada tanto, pero le avisamos. Bueno, avisen, si no me voy adelante y por ahí capta mejor. ¿Qué artículo? Profe, repite el artículo que dijo. A partir del artículo 1076 al 1091, ahí está lo que sería la parte de extinción contractual. ¿Estamos? Fíjense que el capítulo dice extinción, modificación y adecuación del contrato. Ya expresamos cuando vimos el artículo 1013
cuando hablaba de la necesidad de la causa, dijimos que las situaciones de ausencia de causa que debían necesariamente estar constantemente a lo largo de la formación, ejecución y cumplimiento de contrato, podía desembocar o en la nulidad, ¿sí?, adecuación o extinción del contrato. Fíjense, la carencia de un elemento. Entonces quiere decir que no es lo mismo extinguirlo, que adecuarlo, que modificarlo, que anularlo. ¿Por qué? Porque hay que ver el estadio en el que se cumple ese hecho que viene a afectar el contrato. Si ese vicio, ¿sí?, fíjense en primer lugar, que a partir del artículo 1076 al 1091 ya no hablamos de nulidades. ¿Y por qué no hablamos de nulidades? Porque no estamos hablando de vicios en el momento de la gestación del negocio jurídico. Acá ya no hablamos más de elementos. ¿Tá? Acá estamos hablando de que hay un contrato válido que se está ejecutando. Hay lo que se denomina en la teoría contractual principio de ejecución del contrato. Cuando hay principio de ejecución del contrato, ya después no hay manera de volver para atrás. Si hay principio de ejecución del contrato, lo que hay hay un sinalagma funcional que se está ejecutando y después es imposible retrogradarlo a una etapa de nulidad o con los efectos de la nulidad. Pero sí puede ser afectado de otra manera. ¿Cómo? Y con un incumplimiento de las partes. Ahora, ahí vienen los elementos distintivos que pueden ser objetivos o pueden ser subjetivos. Porque los subjetivos, ¿cuáles son? Por más que el incumplimiento sea objetivo, son atribuibles a una de las partes, pero puede haber elementos que no sean atribuibles a una de las partes. Por ejemplo, los que ocurren con la teoría de la imprevisión o los que ocurren con la teoría de la frustración de la finalidad del contrato. Por ejemplo, una ley de emergencia económica, como pasó con el decreto 320 del 20, con la pandemia. ¿Qué tuvieron que ver las partes con ese DNU? Nada. Y sin embargo, los contratos se vieron afectados por ese DNU. Con lo cual hubo un elemento, lo que se conoce como el hecho del príncipe. ¿Sí? Hay un hecho del príncipe que es el Estado, aludiéndolo a Maquiavelo, obviamente, por eso sale de ese lado el hecho del príncipe. El hecho del Estado, el hecho del poder, el hecho del Estado, no del gobierno. Ojo, esto no tiene nada que ver con la política, del Estado. Tiene que ver con la política, pero de otra manera. Del Estado en sí mismo. El Estado como sujeto de derecho, por eso se habla del Estado de Derecho. ¿Está? Entonces, ese Estado es el que dicta por vía de sus, obviamente, órganos habilitados por la Constitución, cualquiera de los tres, tanto el Ejecutivo como el Legislativo como el Judicial, pueden dictar resoluciones que recibirán el nombre de DNU en los términos del 99 de la Constitución, recibirán el nombre de ley en los términos de la Constitución, recibirán el nombre de sentencia. Pero cualquiera de esos tres órganos puede dictar normas, de acuerdo, después veremos si son normas de alcance general, de alcance particular, que afecten el contenido de los contratos. Pucha si no lo afectan el contenido de los contratos las normas de emergencia económica. Y fíjense a qué someten esas normas de emergencia económica, a la readecuación contractual, a la renegociación contractual. Ejemplo, las disposiciones del Banco Central que dicen, muchachos, las deudas de tarjeta de crédito hasta el 30 de abril y las deudas de tarjeta de crédito hasta el 30 de septiembre de 2020 se refinancian automáticamente en 12 cuotas con una espera de 3 meses y el resto, el saldo, a una tasa de interés del 43% se pagan 9 cuotas. ¿Qué les parece eso si no es una adecuación obligatoria del contrato? ¿Alguna de las partes brindó su consentimiento para modificar el plazo contractual, la tasa de interés? No. ¿Quién lo dijo? El príncipe. ¿Se dan cuenta? El hecho del príncipe. El Estado, porque el Estado también es sujeto de derecho. Y obviamente que nosotros vivimos en un Estado determinado. Y es normal que pase eso. ¿Por qué? Porque en última instancia, ahí priva el orden público. Es el orden público el que se está ejecutando. ¿Y qué hubo? Una adecuación impuesta del contrato. Ahí no hay cláusula hardship. Ahí hay una adecuación impuesta por normativa de orden público. Todas las legislaciones de emergencia son de orden público. ¿Qué significa? Que los jueces la tienen que aplicar de oficio. Suspensión de ejecuciones hipotecarias, suspensión de ejecuciones prendarias,
readecuación de préstamos UVA. Todo eso pasó en este último año. Suspensión de ejecuciones de expensas, de desalojos. ¿Qué les parece que eso son todos, no se dan cuenta, si ustedes analizan la normativa de emergencia, son todos contratos afectados por norma del príncipe? No digo por Alberto que sea un príncipe ni por la legislación, sino porque se le dice el hecho del príncipe. ¿Sí? Justamente aludiendo a Maquiavelo, a su gran obra. Maquiavelo tiene muchos libros escritos de política. El que todos conocen generalmente es El Príncipe, pero después están los discursos de Tito Livio y todos esos que son buenísimos para los que estudiaron ciencia política o para los que nos gusta la ciencia política, habíamos leído un poquito más. Tienen muchos libros en donde sigue desarrollando su idea de poder, que es una de las tantas que existe. Hay otras tantas más, ¿no? Entonces, ahí hicieron una pregunta que yo estoy viejo, no alcanzo a tirar. En contrato de locación también hubo modificaciones, ¿verdad? Claramente, salió la ley 27.550, modificó el plazo mínimo de los contratos de locación. Ahí hubo una ley ya. Pero además, primero había salido el decreto 320 que había modificado los plazos de los contratos de locación y además había modificado las reglas de la fianza en el contrato de locación. Pasa que no lo hablamos porque todavía no vieron ustedes la parte particular, iban a decir, fíjense, ¿no? La parte especial del contrato. ¿Estamos? Entonces, tranquilos, pero fíjense cómo ahí el hecho viene dado desde afuera. Pero el ejemplo más típico, ¿cuál es? Los contratos celebrados en moneda extranjera en dólares. ¿A qué dólar, muchachos, le pregunto yo, ustedes pagan? ¿Al dólar oficial? ¿Al MEP? ¿Al contado con liqui? ¿Al blue? ¿A cuál de los cuatro? Vayan a pagar con dólar, el dólar oficial. ¿Y sabe lo que le va a decir el acreedor? Ni a palos. Dame el valor del contado con líquido o el blue. Y son operatorias, algunas prohibidas y otras permitidas. El blue no está permitido. Pero el contado con liqui y el MEP son válidos porque son operaciones bursátiles que están permitidas y son contratos. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque ahí hay que ver si se torna aplicable el 765 en materia de obligaciones. Vieron que hay un cambio de erradicación. Yo sé que ustedes han estado, principalmente Mercedes Scala, ha estado acompañando ahí. Es decir, ojo con el tema dólar, porque la obligación asumida en dólar es una obligación asumida en moneda extranjera, no en moneda de curso legal. Y hay muchas maneras de obviar eso. La primera manera es que hay una discusión en torno a si eso es orden público económico o no y si se puede renunciar a la aplicación del 765 en los términos del artículo 13 del Código Civil y Comercial. Yo considero, como muchos tantos otros, que es renunciable ese artículo, el 765. O sea que, ojo con lo que firman. ¿Sí? Los años dan experiencia que la juventud, como dice la canción de Luz Casal, que tu párvula boca te lleva a cometer errores. Ojo con la parvulez en firmar cosas. Consejo de tonto, nunca firmen nada, primer punto. ¿Sí? Ni el matrimonio, nada, ni matrimonio, ni nada de esas cosas raras. ¿Sí? Nada firmen. Si de última instancia están muy enamorados, bueno, ahí a lo sumo, pero sepan que todos los actos jurídicos en su vida traen consecuencias. Pero nunca firmen, nunca, ahora vamos a hablar en serio y en patrimonial. Si se quieren casar, cásense, debe ser lo más lindo del mundo. Un viejito podrido en plata. No, bueno, si está podrido, ¿para qué se va a casar con uno que está podrido? ¿Pensás que está para ir para el otro lado? No, bueno, y si se mueren los 30 días, se anula el matrimonio, Zambelli, así que también, fíjese, usted ya se está adelantando, vaya a familia y después lo ve, pero más allá de eso, ojo con lo que firman, porque justamente en materia contractual, patrimonial, es muy delicada las situaciones. Por ejemplo, ojo con salir de fiador, ojo con que tengo un novio, una novia, un novie, un chique y quiero salir de garante porque estoy re enamorado, ojo, porque la fianza, mire cómo hace esgro,
Porque la fianza comienza con la amistad, el noviazgo, el matrimonio, todo lo que usted, y termina con todo eso. O sea, lo empieza y termina. La fianza se encarga de terminar con todo eso, porque son cuestiones patrimoniales delicadas. Entonces, ojo. Primer consejo que le debería haber dado en la primera clase de contrato. Ojo con lo que firman. Ni títulos de crédito, ni hojas en blanco, ni nada, por favor. Después sale mal, sí, todo termina saliendo mal. Pero porque después empieza la autoculpabilidad de decir, pero qué nabo que soy. Sí, eviten eso. ¿Cómo? Poniéndose negro una sola vez y no colorado todos los días. Digan no. Los no muchas veces son buenos. Los que tienen hijos saben a lo que me refiero. Los límites, los no muchas veces son más lindos que los sí, a pesar de que suene negativo. Entonces, fianza como modo de extinción. Sí, exactamente, Daniel. Ese sería como modo normal de extinción de las amistades. Es así. Sería una muy buena definición doctrinaria. Pero volviendo al tema, ojo. Fíjense que en este capítulo estamos hablando de extinción. ¿Qué damos por presupuesto en este capítulo? Que el contrato es válido y se está ejecutando y las prestaciones vienen fluyendo. No importa que sea de prestaciones fluyentes el contrato como calificación o no. Eso es una cuestión técnica que después la vemos y vemos cómo se aplica. Pero ojo, entonces. Y sí, bueno, pero eso son honorarios. Entonces, ojo con lo que firman. Por favor, les pido, acuérdense de mí, aunque sea mal, en los momentos que estén por mandarse algún lío de esto, che, ¿vos sabés que había un nabo que se llamaba Cataldo que nos dijo que no firmemos nada? Bueno, salvo que sea que estén re seguros, evítense problemas. Porque después van a vivir de esto y se van a dar cuenta que la gente muchas veces es ilusa y muchas otras veces se abusan de la gente. Por falta de educación, por falta de experiencia, por necesidad. Entonces, por favor, les pido que ustedes, que son los profesionales, lo ejecuten bien a esto, es decir, sean lo más humanos posible en la medida que se pueda, tampoco mentir. Sí, es mentira de que uno tiene derecho a mentir, ¿eh? Eso es un verso que los penalistas le hicieron creer a medio mundo y es una burrada. Nadie tiene derecho a mentir. Por lo menos en civil y comercial, si ustedes mienten, la pagan. Entonces, no, eso no es tan así. Pero más allá de eso, hablemos de contratos. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué alude el 1076 al 1091? A los medios extintivos que nosotros calificamos como ineficacia funcional. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, ahí en ningún lado aparece la nulidad. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de vicios congénitos. Porque no estamos hablando de vicios congénitos. Los vicios congénitos se sanean con la única sanción legal reparadora, que es la nulidad, volviendo todo retroactivo. Claro, el efecto de la nulidad es retroactivo, fulmina todo, pero todo. Ahí hay que devolverse todo. Fíjense que en los modos de extinción del 1076 en adelante, que en realidad en el 1076 habla de uno, son todos efectos que no tienen el mismo alcance que la nulidad, porque todos los efectos, por más que sean retroactivos, no son fulminantes como los de la nulidad. Entonces, en ese contexto, ahí se nos mete, y van a ver cómo vamos a empezar a desperdigar algo de lo que vimos, o a desbrozar, y ahora van a empezar a caer esas ideas de que, ¿por qué vimos efecto de los bilaterales la clase pasada rápidamente? Y hoy vamos a ver cómo algunos de esos efectos de las bilaterales están expresados en este capítulo. ¿Ah? Entonces, primer punto, punto de partida, ineficacia congénita, nulidad e inexistencia, eso ya lo vieron en Civil 1 y también lo vimos acá. Cuando hay un presupuesto, algún vicio en los elementos estructurales o en los presupuestos, ahí la sanción es la nulidad. Ahora, nosotros lo que vamos a hablar acá es de la extinción, es decir, cuando el contrato viene ejecutándose, y ustedes ya saben, fíjense, que en realidad comienza como extinción, pero el capítulo debería haber empezado por modificación, adecuación del contrato y extinción. ¿Por qué? Porque hay una pauta interpretativa que es que en caso de duda entre la validez o invalidez de una de las causas, ¿sí? ¿Cuál era esa? Hay que estar en favor de la validez del negocio jurídico, siempre. De hecho,
la teoría de la confirmación del negocio jurídico es uno de los elementos de interpretación en pro de la conservación del acto jurídico. Exactamente, Carolina, es así. ¿Se entiende? Siempre se está en favor de la existencia o validez del negocio jurídico como pauta interpretativa. Por eso el capítulo debió comenzar diciendo adecuación o modificación contractual, porque es lo que lo mantiene vivo. Y después extinción. ¿Tá? Porque acá no estamos hablando de vicio, como en el 1013 que dice, bueno, si no hay causa al momento de la celebración, habrá nulidad. Bueno, pero ahí está bien lo que dice el 1013. Ahora, el 1013 después continúa diciendo, si desaparece la causa parcialmente o totalmente, habrá lugar a la adecuación o a la extinción. ¿Está claro? Aludiendo francamente a ¿qué? Aludiendo francamente a dos institutos que afectan la causa, que es la teoría de la imprevisibilidad y a la teoría de la frustración del fin de contrato 1090 y 1091 del Código Civil y Comercial. ¿Está? Entonces, seguimos. Dentro del supuesto de ineficacia, hagamos un cuadro, lo tienen hecho, pero para que me vayan siguiendo. Dentro de las dos categorías de ineficacia, la congénita o estructural y la funcional, ahora nos vamos a dedicar a la funcional. ¿Y qué es la funcional? Es cuando acaece algún hecho posterior a al nacimiento del contrato válido que afecta su funcionamiento. Por eso la ineficacia funcional. Afecta su funcionamiento de modo tal que lo puede extinguir, que lo puede modificar, que lo puede adecuar o lo puede provocar o puede provocar su inoponibilidad. Por eso dentro de los supuestos de ineficacia funcional nosotros hemos mencionado a la resolución, a la rescisión, a la revocación, a la eficacia o ineficacia pendiente y a la inoponibilidad. ¿Sí? Doctor, perdón, Sí. se me trabó justo. Dijo resolución, rescisión, y después Resolución, rescisión, revocación. Está en el apunte, Juliana, pero no importa, lo repetimos. Gracias. Resolución, revocación, rescisión, ineficacia o eficacia pendiente e inoponibilidad, ¿sí? Gracias. No, está perfecto. Cuando no se entiende, preguntan y volvemos a empezar, ¿está? Ahora, ¿qué es lo que importa de esos tres institutos? Porque fíjense que cada clase de ineficacia, aunque sea funcional, tiene sus efectos propios. En primer lugar, es ¿cuál? Que tanto la resolución como la revocación como la rescisión extinguen el contrato. Extinguen, son causas de extinción del contrato. ¿Por qué? Porque lo privan de sus efectos. ¿Sí? Fíjense que la inoponibilidad no extingue el contrato. ¿Por qué? Porque lo que hace es privarlo de los efectos con relación a determinadas personas, pero el negocio sigue siendo válido. El negocio queda firme. ¿Se van dando cuenta cómo vamos sacando cositas ahora? Reitero, resolución, rescisión y revocación son causas de extinción de los contratos. Lo extinguen, lo matan, lo mueren, caput en términos germánicos, ¿sí? Lo rompen todo. Eso, o finito, para Camila Esgroa, y que se ríe. O finito. Finitud del contrato. Implican la muerte del contrato. ¿Con qué efectos? ¿Qué significa? Que ya no hay más contrato. Ahí se rompió el ligamen obligacional, ¿sí? Contractual. ¿Con qué efectos? Y bueno, cada uno tiene efectos distintos, particulares. ¿Cuáles? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, el 1076 empieza hablando de la rescisión. Pero para ver los efectos del contrato, ¿sí? Hay que ir al 1079. ¿Cómo lo extinguen al contrato? ¿Cómo lo extinguen al contrato? Bueno, el 1079 dice, la rescisión y la revocación tienen efectos para el futuro, es decir, ex nunc, desde nunca. ¿Está? Es decir, que la rescisión, sea unilateral o bilateral, tienen efectos para el futuro.
La revocación para el futuro. ¿Qué significa? Que todo lo anterior al hecho extintivo es válido y queda firme. A excepción, y siempre hay una reglita y hay una excepción también, ¿no? Del propio 1076. ¿Por qué? Porque si por acuerdo de parte la rescisión bilateral prevé la posibilidad de que los efectos sean retroactivos, las partes pueden darle a la rescisión efecto retroactivo, pero solo por acuerdo de partes. ¿De dónde saca esto Cataldo? Del 1076. Cuando dice, el contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, ¿y dónde está lo importante? En el salvo. Salvo estipulación en contrario, solo produce efectos para el futuro. Quiere decir que la regla general está en el 1079 para la rescisión, pero si hay acuerdo de parte puede ser efecto retroactivo. ¿Se entiende el razonamiento? Empiezo de nuevo. La rescisión y la revocación tienen efectos para el futuro. Ex nunc, desde nunca. ¿Por qué? Porque lo dice el 1079 y el 1076. Operatividad de los efectos de la extinción de la declaración por una de las partes, excepto disposición legal en contrario. No entendí. Bueno, Kaila, no importa. Lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Ya se están asustando para el lunes, ¿no? Bueno, hacen muy bien. Estúdienlo porque esto es importante. Lo grafico para que se entienda porque por ahí yo lo estoy enroscando más. Nosotros dijimos que hay un supuesto de ineficacia funcional. ¿Sí? Dentro de esa ineficacia funcional hay tres clases de ineficacia funcional que son extintivas, que matan el negocio jurídico. ¿Se va entendiendo? ¿Cuáles son? La resolución, la rescisión y la revocación. De esos tres, la resolución tiene efectos retroactivos. ¿Retroactivos a dónde? Una cuestión lógica. Al momento de la celebración del negocio jurídico, porque es cuando nace el contrato. ¿Se dan cuenta que el derecho es lógica? ¿Hasta dónde van los efectos retroactivos de la resolución? Y hasta el momento de la celebración. No pueden ir a la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque no hay contrato. Si estamos hablando de la extinción de un contrato, ¿cómo van a ir? ¿Se entiende? Entonces, resolución, efecto retroactivo al momento de la celebración del negocio jurídico. En eso es igual que la nulidad, la resolución. Pero ojo, porque hay trampitas. Que para eso la vamos a ver hoy. La rescisión, segundo modo de extinción. La rescisión puede ser de dos maneras. La rescisión unilateral y la rescisión bilateral. Las dos tienen efectos para el futuro. Ultraactivos. Ex nunc. Desde nunca. ¿Se entiende, Keila? Creo que Keila era la que había preguntado. ¿No? ¿Dónde está Keila? No la veo a Keila. ¿Por dónde anda? Keila. Ahí está. Sí, entendí. Me dice. Bueno. ¿Estamos por acá? ¿Estamos hasta acá? Es decir, las dos clases de rescisión, la unilateral o la bilateral, tienen efectos para el futuro. ¿De dónde surge eso? 1079, inciso A. Dice, la rescisión unilateral y la revocación producen efectos solo para el futuro. ¿Se dan cuenta? Porque ahora empiezo a aclararles un poquito más. Rescisión unilateral y bilateral. La rescisión, en cualquiera de sus dos formas, digo yo, tanto la unilateral como la bilateral, siempre tienen efectos para el futuro. Porque lo dice el 1079A y lo dice el 1076, a excepción de que sea la rescisión bilateral. ¿Por qué? ¿Cómo se denomina vulgarmente a la rescisión bilateral? Distracto contractual. Es un acto jurídico contractual destinado a matar otro contrato, a extinguir otro contrato. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos negocio jurídico, dijimos que el contrato era un negocio jurídico bilateral destinado a crear, modificar, regular, transmitir, y la última ¿cuál era? Extinguir relaciones jurídico-económicas. ¿Cómo le dicen? ¿A quién? A mí, Rodrigo. Rodri.
Ro. Ah, la rescisión bilateral. Distracto contractual. ¿Sí? Pero, profe, no había dicho. Me perdí porque no había dicho que el artículo solo menciona la rescisión unilateral, pero que la bilateral también era para el futuro. Sí, y lo dice el 1076, pero estamos hablando de 2 artículos, Valentina. Sí, pero no entendí. O sea, dijo que la rescisión bilateral recibe otro nombre. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con los efectos? La Pero en rescisión, ambos es para el futuro. claro, es lo que dije, lo vuelvo a reiterar. Es que La no entendí la rescisión, excepción, perdón. no pasa Perdón. nada. La rescisión, yo dije esto, me corrigen si no. La rescisión, dije, puede ser de 2 maneras, unilateral o bilateral. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hasta acá vamos? A la rescisión bilateral, ¿cuál es la bilateral? La que se arregla con las 2 partes. Es un contrato la rescisión bilateral. Eso es lo que estoy tratando de hacerles ver. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque justamente hay un acuerdo, ¿sí?, entre partes destinado a ¿qué? A extinguir otro contrato. Un contrato vivo, un contrato válido. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque una de las funciones también de los contratos era extinguir otros contratos. Profe, debe ser con la misma forma del contrato que se quiere extinguir. Sí o no, Sería la depende. extinción en Sí este o caso. no, porque muchas veces la forma puede alterarse, pero si, por lo menos hay que ver si para las partes sirve, quizás no sea válida frente a terceros. Pero si el contrato, como el principio en materia de formas es la libertad de formas, ¿estamos de acuerdo? Claro, sí. Si el principio es la libertad de formas, entonces en principio casi todos los contratos son aformales o informales, salvo que sea necesario dar el consentimiento por alguna forma o a los efectos de la prueba o a los efectos del nacimiento. Si quieren lo vemos lo de forma, no tengo ningún tipo de problema. ¿Está claro? No, está bien. Pero ojo que puede haber un distracto sobre como un elemento de una simulación legal, ojo, un contraargumento, ojo, pero no nos metamos al finito, vamos a lo grueso. Reitero, la rescisión puede ser unilateral o bilateral. La rescisión bilateral recibe el nombre de distracto contractual. ¿Quedó claro? Tanto la rescisión unilateral como la rescisión bilateral, los dos tienen efectos para el futuro. ¿Quién lo inventó esto? ¿Cataldo? No. La ley lo dice. 1079, inciso A y 1076. ¿Cómo lo dice? 1079, inciso A. Excepto disposición legal en contrario, que hay disposición legal en contrario, la rescisión unilateral y la revocación producen efecto para el futuro, ultraactivos, ex nunc. Y con relación a la bilateral, lo dice el 1076 cuando dice, el contrato puede ser extinguido por rescisión bilateral. Esta extinción, excepto estipulación en contrario, solo produce efectos para el futuro y no afecta a los derechos de terceros. Es decir, la rescisión siempre produce efectos para el futuro, a excepción ¿de qué? De que sea una rescisión bilateral y las partes hayan acordado el efecto retroactivo. ¿Se entiende? Así se explica la regla. Así se explica la excepción. Fácil. Es fácil. ¿Quedó claro? Después tenemos la revocación. La revocación, por antonomasia, nunca puede tener efectos retroactivos, porque el efecto justamente del negocio jurídico por el cual se da ese acto extintivo es por la naturaleza propia del negocio. Fíjense que cuando se habla de revocación, se habla en materia de contratos y de actos jurídicos unilaterales. Vamos con los ejemplos. ¿Qué acto jurídico unilateral conocen ustedes como susceptible de ser revocado? El testamento. El legado. ¿Sí? El mandato también. Son actos, esos no son contratos, son actos jurídicos unilaterales para tener efectos después de la muerte. Quiere decir que el otorgante, hasta tanto no se muera, que es la causa de extinción de la persona física, puede revocar su disposición de última voluntad y la puede dejar sin efecto, sea un testamento hológrafo, público. ¿Se dan cuenta? Hoy en día ustedes quieren hacer un testamento, pueden hacerlo tranquilamente. Háganlo con la formalidad de la ley, obviamente. ¿Cuáles me van a decir? Testamento hológrafo, agarran,
fecha en la carta, Mar del Plata, 21 de abril, ¿sí? De 2021 a las 21 horas, 21 minutos, con eso que mandaron hoy, ¿está? Hacen un testamento. El día de mañana se enojan, quieren revolear, todo eso, ¡poc!, lo revocan. El testamento, el legado son actos típicamente irrevocables. Pero en materia contractual tenemos uno, ¿sí? ¿Qué otro conocen ustedes? El apoderamiento. Cuando fuimos a la parte del poder irrevocable post-mortem, ¿se acuerdan? 380, 380. ¿Qué dijimos? La representación se prueba con el apoderamiento. Ir a un escribano. Van al escribano y dice, le quiero dar un poder a Laura Lambres. ¿Y qué me va a decir el escribano? No, no quiero. No, me tiene que anotar que yo le estoy dando a la abogada Laura Lambres un poder. Ahora, Laura Lambres, a partir de ese momento, ¿nunca más le voy a poder revocar el poder? No. Porque los negocios de colaboración gestoria, que es la calificación o clasificación económica de los contratos de mandato, admiten por antonomasia la revocación. Por eso el mandato, excepcionalmente, es irrevocable. Porque la regla, ¿cuál es? La revocabilidad en cualquier momento, aunque sea sin justa causa. ¿Se dan cuenta? Entonces, la revocación es una causa de extinción de los contratos. Miren cómo salió ahí, con agudeza, pero agudeza de voz. ¿Sí? De voz. ¿Se entiende esto? ¿Y qué efectos tiene la revocación? 1079, inciso A, efectos para los futuros. Nunca puede tener efectos retroactivos la revocación. Porque si ustedes van a ser abogados y van a tener un apoderamiento, todo lo que actúen en favor del mandante va a ser válido, en la medida que no excedan los límites de la procura. Pero no se preocupen porque lo vamos a ver después en la segunda parte. Miren la fe que les tengo. Miren la fe que les tengo. En el segundo parcial lo vamos a ver a eso. ¿Sí? ¿Cuándo se puede realizar el contrato de mandato, obviamente representativo? ¿Hasta acá vamos? Quiere decir que de la lectura que tenemos hasta acá, 3 hechos extintivos o 3 institutos que extinguen el contrato, que son la resolución, que tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del contrato. ¿Quién lo dice? Cataldo, esto no, lo dice el 1079, inciso B. La resolución produce efectos retroactivos entre las partes. ¿Sí? Y no afecta al derecho adquirido a título oneroso tercero de buena fe. ¡Apa! Ahí se me metió otro supuesto de ineficacia. ¿Cuál? La inoponibilidad. Cuando ustedes ven que en la ley dice, este acto es nulo, salvo los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso, plum, inoponibilidad. ¿Por qué? Porque el acto puede ser nulo o anulable, pero frente a terceros tuvo efectos. Cuando ustedes dicen, la resolución tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del negocio jurídico entre las partes, salvo los derechos adquiridos de terceros adquirentes de buena fe y a título oneroso, ¿qué está diciendo? Por ahí el contrato se extinguió, pero para los terceros es inoponible. Inoponibilidad positiva o negativa. Eso es lo que está refiriendo la norma. ¿Sí? ¿Esto de dónde más surge? Del 382. Creo que es el 382, no sé. Fíjense, si vamos por ahí, por ese lado. Sí, 382, ineficacia. En particular, 396, 397. Que ya deberían saberlo de Civil 1. Aunque no sea esta materia. Lo que se deben estar acordando de mi mamá ya, de decir, encima el lago este. Sí, mirá, Germán, mirá cómo te reíste, ¿viste? Estás tirado ahí en el sillón diciendo, jugando Racing a esta altura y yo tengo que escucharlo a este, por favor. Muy bueno. Te entiendo, no, dice. No. Muy bien. Está sufriendo de otra forma. Bueno, ya está. Ya está, Emparato. ¿Cómo? Tenemos a la primera desaprobada del curso, que es la doctora Emparato, que va a recuperatorio directo. No, mentira. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? Te veo seria, Falormir. ¿Qué pasa, María Elena? Vamos. ¿Estamos bien? Bueno, vamos. Seguimos adelante, entonces. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Estamos? Bueno, ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Que cuando nosotros entramos a ver las particularidades de los efectos de cada uno de estos, este es uno de los efectos. Pero ¿cómo opera la resolución? Y bueno, hay que ver qué clase de contrato se trata, porque la resolución siempre tiene efectos retroactivos. Fíjense cómo damos como verdades reveladas. Otro consejo, nunca sean taxativos con lo que dicen, porque uno es esclavo de sus palabras, y mucho menos las escriban. Si algún día trabajan en el Poder Judicial o redactan contratos, ojo con lo que escriben, porque uno queda atado a lo que escribe. Consejo de tonto, no sean tan reglamentaristas ni legalistas en poner al puntillo todas esas cláusulas, porque después cuando al mejor cazador se le escapa la liebre. ¿Tá? Entonces, ojo con eso. Y después uno ve que dice cosas taxativas y después se quiere matar, porque al cliente hay que decirle que uno se equivocó. ¿Cuántos tienen la decencia de decir eso cuando se equivocan? Pudiendo ser o traer aparejada la responsabilidad profesional. Ojo, porque después le empiezan a echar la culpa de, no, este fue el juez, Cataldo, que es un trucho. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Después siempre termina siendo la culpa del juez. Entonces, después afuera, las cuitas se pagan con el órgano más sensible, como decía un político, que es el bolsillo. Político que no es de mi agrado, pero lo decía y en esto por ahí tenía razón. ¿Ah? Entonces, para aclararlo, hasta acá vamos. Pero ¿qué pasa si la resolución tiene efectos retroactivos, al igual que la nulidad, que también tiene efectos retroactivos? ¿Opera de la misma manera? No. ¿Por qué? Porque los alcances fulminantes de la nulidad no se extienden tanto como los alcances, o sea, no se extienden de igual manera en la resolución contractual. ¿Por qué? Porque aparece en 1081. Vieron que siempre hay uno que es la oveja negra, siempre hay uno que es el molesto, ese que está molestando, la espina clavada en el dedo, vieron que, y se acuerdan cuando lo tocan. Bueno, en 1081 dice, ojo, la resolución tiene efectos retroactivos al momento de la celebración del contrato, debiendo las partes restituirse todo aquello que se hubiesen dado en virtud del negocio jurídico, a excepción de que se trate de un contrato bilateral. Efecto de los bilaterales, y las prestaciones sean divisibles, porque las prestaciones que se hayan dado quedan firmes, con lo cual el efecto retroactivo y restitutorio no es del mismo alcance que el de la nulidad. Con lo cual quiere decir que el efecto restitutorio de la resolución en los contratos bilaterales no es igual a que la resolución en los contratos unilaterales. Pero además, hay que ver si las prestaciones son divisibles, porque si son indivisibles sí hay que restituirlas. Bueno, ahí tenemos que ir a la parte de obligaciones. Obligaciones de restituir cosas ciertas y de restituir cosas a su dueño. Porque puede ser que alguna de esas cosas que vamos a restituir son de dominio revocable o son de dominio perfecto. No, si les parecía que era fácil estudiar derecho a ustedes. Sí, no es farmacia esto, pero también algún rulo de más tenemos que hacer. ¿Estamos? Como para que digan, ¿Por qué les digo esto? Porque cuando vean en el semestre que viene reales, van a ver que el dominio puede ser de dos maneras. ¿Sí? Puede ser el dominio, que tiene una característica que es perfecto, pero también puede haber un imperfecto que es el revocable. ¿Y cuándo aparecen los dominios revocables? Cuando justamente hay títulos que provocan su revocabilidad o su resolución. ¿Estamos? Entonces, para no embarrar, ojo con la resolución del 1081. ¿Por qué? ¿Cuál sería la regla que se extrae de esto? Que la resolución siempre tiene efectos retroactivos, pero cuando opera la resolución, ¿con motivo de qué puede operar la resolución? De un incumplimiento contractual, total, parcial, o porque la ley dice que opera la resolución en ese momento. Ese efecto es retroactivo al momento de la celebración del negocio jurídico, pero si el contrato es bilateral, se aplican las cláusulas de 1081. Y fíjense cómo dice el 1081. Inciso A,
la restitución debe ser simultánea y recíproca. Primer punto. Efecto propio de la resolución retroactiva. Es decir, se retrotraen los efectos del negocio jurídico al momento de su celebración y las partes deben restituirse recíproca y simultáneamente todo aquello que se dieron con motivo del negocio jurídico. B. Las prestaciones cumplidas quedan firmes y producen sus efectos en cuanto resulten equivalentes, si son divisibles y han sido recibidas sin reserva. Ojo, pide tres cosas. Pide tres cosas. ¿Qué cosas pide? Que sean equivalentes, que sean divisibles y que han sido aceptadas sin reserva de ser restituidas. Es decir, fueron dadas en pago. Se dieron en pago y operó el efecto extintivo del pago. ¿Está claro? Ejemplo, para que se entienda. Contrato de locación. Yo le alquilo a la doctora Angélica Rocío, ¿sí?, un departamento. Le pago el primer mes, le pago el segundo mes, le pago el tercer mes. Un contrato de mínimo plazo legal, 36 meses. ¿Sí? Ahora ya no van más los 2 meses, los 2 años. Ahora no son más 24 meses, ahora son 36 meses para todo. ¿Sí? Se trabó. 16 meses. En el mes 6. ¿Cómo? Se trabó, profe. ¿Se trabó? Se cortó. Bueno, sí, pero eso, el que se corte es problema neurológico, no es problema de internet. Insisto de nuevo, contrato de locación, le alquilo a Angélica Rocío un departamento, me lo alquila, al mes 6 dejo de pagar, al mes 7 dejo de pagar, al mes 8 me mete el desalojo. La demanda de desalojo implica la resolución del contrato. Dice, che, escúchame, ¿por qué causal? Por causal falta de pago. ¿Estamos? Falta de pago del canon locativo. No solamente me inicia el desalojo, sino que también me pide el cobro de la suma, el juicio ejecutivo por el cobro de los alquileres. Cuando el juez hace lugar al desalojo, le dice, Cataldo, restituirle la tenencia del inmueble a Rocío. Ahora, pregunta, ¿esa demanda de desalojo que implica la resolución del contrato tiene efectos retroactivos? Sí, el contrato se extingue con efectos retroactivos. ¿Yo le tengo que restituir a ella el inmueble? Ahora, ¿ella me tiene que restituir a mí los cánones locativos? No. ¿Por qué? Primero, porque la locación es un contrato bilateral. Segundo, porque la restitución es la que yo tengo que hacer de la cosa del locatario al locador. Ahora, las prestaciones divisibles. Primero, el canon locativo es divisible. 36 meses. Es de prestaciones fluyentes, ¿no? ¿Son equivalentes? Sí, porque están dados en proporción al valor de la vivienda. Tercero, ¿esos cánones locativos fueron admitidos con reserva de que se restituían? No, fueron dados en pago del canon locativo, con lo cual las prestaciones periódicas, firmes, equivalentes y divisibles quedaron firmes. No me tiene que restituir a Angélica el valor de los cánones locativos pasados. ¿Por qué? Porque además, si no, sería un enriquecimiento sin causa. Le estuve usando gratuitamente el departamento. Además, no se lo pago y además me tiene que devolver guita. ¿Se dan cuenta? No, la prestación queda firme. El canon locativo no es que se pierde, ya se pagó. Es una prestación firme del contrato. No se borran esos efectos contractuales. ¿Se dan cuenta? Ahí está el típico ejemplo del 1081, en la locación. Después hay otros contratos que es más difícil hacerlo. En las compraventas es más difícil si hay inmuebles, porque después se mete otra cosa de canon locativo, pero bueno, eso ya lo van a ver cuando veamos compraventa. ¿Está claro? Entonces, fíjense que la resolución tiene efectos retroactivos, pero ojo, las prestaciones periódicas divisibles equivalentes que fueron dadas en pago y se aceptaron en pago sin reserva, quedan firmes. Esas no se restituyen. ¿Está claro? Hasta acá. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Y bueno, las que son ultraactivas son ultraactivas. La rescisión y la revocación, al ser ultraactivas, al ser para el futuro, al ser ex nunc,
todo lo pasado quedó firme. ¿Está claro? Ejemplo. El abogado que le dieron un apoderamiento para representar a una parte en juicio. ¿Los honorarios que cobró, que lo tiene que devolver? No. ¿La consulta que cobró, que la tiene que devolver? No. ¿Se dan cuenta? ¿Los gastos que cobró en ejercicio de la procuración o mandato, los tiene que devolver? No. ¿Por qué? Porque eso ya, el contrato era válido y produjo efectos. A partir de que me revocan, ahí sí. El ejemplo, exactamente, el 1079, inciso B, es de la resolución. ¿Está? Ese es el efecto propio de la resolución. Ahora, ¿qué más se encarga de establecer la ley? La ley establece establece supuestos después de cuestiones comunes a la extinción de los contratos por declaración de una de las partes, es decir, cuando no hay distracto. Lo dice en forma bonita, en forma rebuscada, en lenguaje prácticamente castellano, si se quiere decirlo, complejo, pero de lo que está hablando es cuando una de las partes pide la extinción contractual. ¿Cuándo es eso? Cuando no se pide la rescisión bilateral. Es decir, cuando no hay un acuerdo contractual para dejar sin efecto el contrato. ¿Y cuáles son? Y pueden ser todos los otros supuestos. Por eso dice supuestos comunes. ¿Y cuáles son esos supuestos comunes? Y aparecen en el 1078. En el 1078 son comunes a todos los efectos, perdón, a todos los modos de extinción que tiene que haber mora, que tiene que haber incumplimiento. Aparece lo que se denomina el ius variandi, que si pido el cumplimiento del contrato, después puedo pedir la extinción contractual, pero si yo pido la extinción del contrato, no puedo pedir el cumplimiento contractual. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso es un efecto propio, ese ius variandi es un efecto propio de los modos extintivos. ¿Dónde aparece eso? Aparece en el inciso E, aparece en el inciso F, aparece también en cierto modo en el 1083, pero el más patente de todos aparece en el 1085, cuando dice conversión de la demanda de cumplimiento. Yo demando por cumplimiento contractual. Llego a la sentencia, condena a la contraria que cumpla contrato, tiene que venir a comprar. ¿Cuándo hay un cumplimiento contractual? En una escrituración, muchachos. En un juicio de escrituración es un típico caso de cumplimiento contractual. Falta abonar saldo de precio, no se escrituró. O sea, abonó todo y no se escrituró. Bueno, ¿qué demando? El cumplimiento de contrato. ¿Y por qué el cumplimiento de contrato? Y porque lo compré por boleto compra-venta y no hice la escritura. Entonces estoy reclamando, por efecto de la teoría de la conversión del negocio jurídico, que me otorguen el instrumento al cual se comprometió darle por la ley. Porque la ley, como no hay compra-venta, hay obligación de otorgar el instrumento, ¿sí?, que sirva para la traslación del dominio. El típico caso es el juicio de escrituración, es un juicio de cumplimiento contractual. Me están pidiendo que cumpla con la obligación de hacer que queda pendiente. ¿Qué es cuál? La de otorgar el instrumento, porque en realidad no hubo una compraventa. ¿Qué hubo? Hubo un preliminar de contrato. Un boleto, exactamente. Un preliminar de, bien ahí, Pastori, un preliminar de contrato que me obliga a ¿qué? A otorgar la formalidad legal. No hubo compraventa, hubo boleto de compraventa. ¿Sí? 1170, 1171. Pero esto, ¿ustedes lo vieron cuando vieron contratos formales o no? ¿Sí? Contrato formal, solemne, ad solemnitatem relativo. El contrato no valía como contrato que las partes se habían comprometido, sino que vale como obligación en que las partes se obligan a otorgar el instrumento que exige la ley. ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? Entonces, típico caso, cumplimiento del contrato, escrituración. ¿Qué dice el 1081? Que ustedes se presentaron a pedir el cumplimiento del contrato y el juez les dijo, tienen razón, cúmplale el contrato a la contraria. Ahora, ¿qué dice el 1085? Que si no le cumple con ese contrato, después a qué vamos, a la etapa de ejecución de sentencia, que aún en la etapa de ejecución de sentencia, por más que no lo pidan, ustedes pueden convertir la demanda en incumplimiento contractual. ¿Se dan cuenta? Ese es el ius variandi, que no es el ius variandi laboral. Es otra cosa el ius variandi laboral, por si vieron laboral, que no creo porque tienen que aprobar esta. Pero por ahí les sonó
de alguna situación laboral que han tenido. El ius variandi significa esto, significa que yo ante una posibilidad de exigir o la resolución o la rescisión, yo tengo posibilidades siempre ante un incumplimiento de ¿qué? De pedir que me cumplan el contrato. Salvo que hubiese sido de obligación esencial. No se cumplió, si era de obligación esencial, no se cumplió, olvídate, ya está, se extinguió. Se resuelve. Pero más allá de esa cuestión, si yo voy a pedir el cumplimiento, sepa que siempre pueden pedir el incumplimiento. Ahora, si van por el incumplimiento, no pueden pedir el cumplimiento. Ese es el ius variandi. El ius variandi existe en el caso de que se vaya por la petición más probable o la petición que más sana es para el negocio jurídico. ¿Cuál es? Que se cumplan las prestaciones que emergen de la relación contractual. Ahora, si ustedes van directamente por el incumplimiento, olvídense, no pueden volver para atrás. Si al revés, cumplimiento, incumplimiento, sí. Incumplimiento, cumplimiento, no. Esa sería la ecuación, para decirlo en términos matemáticos. Un poco la misma lógica tiene el artículo 1083, cuando les dicen, ojo que si van por la resolución total no es lo mismo que ir por la resolución parcial. Y si piden una, no pueden ir por la otra. ¿Está claro? ¿Está claro? Fíjese, lo que dice el 1083. Habla de resolución. Ya está claro que acá la resolución es con efectos retroactivos. Los efectos retroactivos de la resolución también tienen el nombre de ex tunc. Es decir, desde antes. ¿Sí? ¿Desde antes de qué? Del hecho extintivo. ¿Se dan cuenta? Ex tunc desde antes. Ex nunc desde nunca. Retroacción de la resolución ex tunc, desde antes del hecho extintivo, desde el momento de la celebración. Efectos de la rescisión y de la revocación ex nunc, desde nunca, a partir de ahora para adelante, porque es ultraactivo, tiene efectos ultraactivos para el futuro. ¿Queda claro, no? Vamos, ahí. Es decir, son pequeñas cosas que a uno lo ayudan a estar bien plantado. Y en cierto modo, el derecho es lógica. Cuando el derecho pierde la lógica, la norma, ustedes van a decir, pero esto no... ¿Qué desaparece cuando desaparece la lógica del derecho? Desaparece un poco el sentido común, que es el menos común de los sentidos y es el que no se enseña en la facultad de Derecho. Y que no significa que yo lo tenga. Pero van a ver ustedes con el tiempo que van a empezar a fatear y dicen, che, este me está volaseando porque no me suena así. Y eso porque uno repite cosas sin pensar. Y nosotros vivimos hablando cosas sin pensar. Y cuando los trasladamos al plano fáctico, cuando digo plano fáctico, digo sentido común, digo lógica y la experiencia de la matemática. ¿Sí? No, me quería vender un terreno de 5.000 metros cuadrados en una esquina. Bueno, si son 5.000 metros cuadrados, no es una esquina, es mitad de cuadra, todo media manzana. Con lo cual, fíjense, esas cosas pasan en los contratos a veces. ¿Sí? Si la hectárea mide, la manzana mide 10.000 metros cuadrados, le están queriendo vender 5.000 metros cuadrados, están queriendo vender media manzana. No es la esquina, son dos esquinas. Salvo que sea con una hipotenusa, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Esas cosas, esa falta de determinación del contrato. Entonces, ojo después con los vicios redivitorios y todas esas cuestiones. Hasta acá vamos. Fíjense en 1083. Una parte tiene la facultad de resolver total o parcialmente el contrato si la otra lo incumple. Pero los derechos de declarar la resolución de ellos no puede ejercer, ¿sí? Perdón, me perdí. Pero los derechos de declarar la resolución total o la resolución parcial son excluyentes. O una o la otra, no se puede por las dos. ¿Se dan cuenta cómo es la lógica del sistema? Pero vamos a desembocar en lo más lindo que tiene esta materia, que es las denominadas cláusulas, digo yo que es lo más lindo, porque quedaba lindo, las cláusulas resolutorias. Las cláusulas resolutorias son dos, efectos de los bilaterales, de nuevo. ¿Cuáles? La tácita
y la expresa. La cláusula resolutoria expresa del 1086 es un elemento accidental del contrato y tiene, a ver, verdades de perogrullo, pero no. Si estamos hablando de cláusulas resolutorias, ¿qué efectos le parece a ustedes que van a tener? Siempre retroactivos. Nunca pueden tener efecto para el futuro, porque son resolutorias. ¿Por qué? Porque resuelven el contrato. ¿Está claro? Entonces siempre son resolutorias en el sentido de contraposición ¿a qué? Que en definitiva es una condición, a una condición suspensiva. Entonces, primer efecto, la cláusula resolutoria da por sentado que el contrato es válido. Por eso después se va a resolver. Si operan las condiciones de resolución. Primer verdad que sale de la cláusula resolutoria. Segunda, si se quiere, conclusión que puede extraerse, es que siempre tiene efecto retroactivo. ¿Está claro? ¿Sí? Efecto retroactivo. ¿En dónde? En los contratos bilaterales o en los contratos unilaterales también. Pero fíjense, otro efecto de los contratos bilaterales. ¿Sí? Debe haber mora, obviamente. Pero además debe haber incumplimiento. Fíjense el 1084, cuando se configura el incumplimiento. No cualquier cosa es incumplimiento. Tiene que haber una prestación esencial incumplida, sea total o parcial. Fíjense cuando habla de mantener que el ejercicio de mi prestación es inescindible del cumplimiento de la otra parte, porque si la prestación de la otra parte desaparece, se torna prácticamente injusto que yo cumpla mi contrato. Inciso C del 1084. Es decir, la reciprocidad sinalagmática. ¿Se dan cuenta cómo van apareciendo vestigios de los efectos de los bilaterales? Hay más, si quieren, qué sé yo. A ver. Bueno, lo del 1085 ya lo dijimos. Incumplimiento ha sido anunciado por una manifestación seria y definitiva del deudor, 1032. Hechos del que tiene que cumplir, que me está diciendo que me va a incumplir. ¿Y por qué yo le tengo que cumplir? Ya está, extinga contrato. Se van dando cuenta cómo se va concatenando todo. Pero ¿qué pasa acá? Ya sea la cláusula resolutoria expresa, que tiene un mecanismo que altera el sistema genérico del contrato, por eso es un elemento accidental, y ante la presencia de un elemento accidental, ¿qué se produce? La alteración de las reglas comunes. Si yo vengo bien con la hora, queda 3 minutos. ¿Sí? Se altera el régimen. ¿Y cómo opera el régimen de resolución expresa? Y como dice el contrato. Si el contrato dice que ante el incumplimiento de una parte, yo voy a intimar a la otra que cumpla en el plazo de 20 días, y en el plazo de 20 días no cumple, automáticamente queda resuelto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué alteró? El sistema natural del contrato. Por eso está mal primero hablar de la resolución expresa que de la tácita, porque el efecto natural de los bilaterales está en el artículo que sigue, en el 1087. Ese es el principio general en materia de resolución de los contratos bilaterales. ¿Cuál? La cláusula resolutoria tácita. ¿Por qué? Porque se pacte o no se pacte, opera igual. Porque es una norma supletoria contractual. Y al ser una norma supletoria contractual, se aplica genéricamente a todos los contratos bilaterales. ¿Y cómo opera? Primero tiene que haber un incumplimiento en los términos del 1084. Pero después no opera automáticamente la resolución. Y en esto aparece una mezcla con el artículo 1078. ¿Por qué? Porque el 1078 habla de los supuestos en donde yo tengo que interpelar fehacientemente a la contraria para que cumpla. Lo dice el artículo 1078. Inciso B. ¿Qué dice? El inciso B dice: la extinción de contrato puede declararse extrajudicialmente o demandarse judicialmente.
¿sí? Ante un juez. La demanda puede iniciarse aunque no se haya cursado el requerimiento. Ahora, si yo no intimé a la otra y le requerí que cumpla, aparece el inciso F, que es darle la posibilidad al incumplidor a que cuando contesta la demanda me diga vengo a cumplir. Eso en la cláusula resolutoria tácita no opera. Por eso el 1087 va enancado con el 1088 y dice, la cláusula resolutoria opera primero ante un incumplimiento en los términos del 84, pero después con una intimación previa. Con una intimación previa. ¿Qué significa esto? Carta, documento, muchachos. Interpelación previa, fehaciente, extrajudicial, carta, documento. ¿A qué? A que me intimen, ¿a qué? A cumplir en un plazo no menor a 15 días, dice la ley. La intimación no es para extinguir, la intimación es para cumplir. Esto grábenselo. Siempre la intimación es para cumplir, no para extinguir. La extinción opera ipso iure o ipso facto o de pleno derecho después de los 15 días si no me cumplieron. Pero ojo, porque si yo no mandé esta intimación, se tornan operativos los artículos 1088, inciso B y F, que es, yo debería haber intimado por la ley a que me interpelado a que en 15 días no cumplan. Metí la demanda directamente, ¿está bien? Sí, está bien, la ley lo prevé. Ahora, ¿qué pasa si el otro viene y me cumple? Me como las costas por el rechazo de la demanda. ¿Por qué? Porque la ley le autoriza a cumplir incluso hasta el momento de contestar la demanda. ¿Dónde lo dice? ¿Cataldo? No, el inciso F del 1078, que dice así, la comunicación de la declaración extintiva del contrato. Flaco, carta, documento donde te digo, cumplí en el plazo de 15 días y no te extingo. ¿Sí? Te intimo a que en 15 días me pagues los alquileres. Te intimo a que me pagues el saldo de precio dentro. Por eso vieron cómo ese biribiri de intimo a usted en 48 horas cumpla el contrato bajo apercibimiento de hacer las acciones legales pertinentes. Frases hechas. La ley dice otra cosa. Como dicen los americanos, facts. Facts. El fáctico es la ley. Y la ley dice, interpelación fehaciente para que opere la cláusula resolutoria tácita. Si no la tengo, ¿puedo demandar? Sí, si hay incumplimiento. Ahora, si yo demando directamente y con el traslado de la demanda y con la contestación me cumplen, ¿qué hago? Cumplieron el contrato. Cumplieron el contrato. Saneó. ¿Qué hizo? Saneó la mora. Le di la posibilidad de que saneara la mora. No sean ilusos. Si ustedes ya lo tienen para meterle el gol de penal, esperen 15 días. Y ahí automáticamente quedó resuelto. ¿Se dan cuenta? No le hagan sanear la mora. Él ya tiene dos cuestiones que lo hunden. Una, la mora. Dos, el incumplimiento. Intímenlo a que en el plazo de 15 días cumpla. Si en el plazo de 15 días no cumple, en el día 16 el contrato está resuelto y pueden exigir la restitución. Pero si ustedes demandan sin la interpelación, se exponen, esto es como un juego de ajedrez. Los artículos son escaques, muchachos. La pieza no mueven para todos los lados igual. ¿Se dan cuenta? El caballo mueve en L. La reina mueve para donde quiera. Y las torres paralelas. Miren, hasta en versito lo dije. Pero más allá de eso, ¿sí? Más allá de eso, el F es contundente. Porque dice, la comunicación de la declaración extintiva del contrato produce su extinción de pleno derecho. Es decir, si se reúnen los requisitos del 1087 y 1088, hay extinción de pleno derecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que era el pleno derecho? No es necesario nada más. La ley dice que está extinto. Y posteriormente no puede exigirse el cumplimiento ni subsiste el derecho de cumplir. Ya está. Lo ataron de pies y manos. Mora, incumplimiento, lo intimaron. ¿Qué pasó? Ya no puede cumplir. Lo encorsetaron, muchachos. Acostúmbrense a encorsetar, no a ahogar. Porque como en el ajedrez el ahogados terminan tablas. Acá tienen que ganar ustedes. Entonces, ¿cuál es la mejor posición? Que no haya tablas. Llévenlo para lo que dice la ley. La estrategia es la mejor posición.
obviamente, muchas veces hay que acomodar los hechos y las cosas o la realidad al derecho. A veces están media desprolija las cosas, entonces ustedes vienen, por eso son ustedes intérpretes también. Y después llevan el producto. ¿A dónde? Al juez. El producto de ustedes es la demanda o la contestación de la demanda. El que mejor convence gana. Porque después muchas veces son cuestiones de prueba. Pero lo más importante sigue después del punto. ¿Qué dice después del punto? Recuerden siempre, cuando hay palabras que son preposiciones como sin, pero, ¿sí? ¿Qué dice después? Pero, coma. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ante, cabe, bajo, con? Bueno, todas esas, bueno. Dice pero. El pero ya es una oposición. O implica que, ojo, porque hay una regla, pero puede haber una excepción. ¿Y qué dice después? En los casos en que es menester un requerimiento previo, en la resolución tácita es menester un requerimiento previo. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Cataldo? No, el C. ¿Sí? 1088. ¿Estamos? El 1088 lo dice. En los casos en que es necesario un requerimiento previo, si se promueve la demanda por extinción sin haber intimado, el demandado tiene derecho a cumplir hasta el vencimiento del plazo del emplazamiento. Fíjense, le hicieron sañar la mora que estaba en mora. Le hicieron sañar el incumplimiento y le dieron además 15 días y el proceso era ordinario para que cumpla. No, los mata el cliente ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hay que leer el artículo? Me parece a mí que hay que leerlo así, pero fíjense que ahí sí que se quieren volver locos. ¿Por qué? Porque tendrían que haber enviado la carta documento, mándenle, porque además esos 15 días son 15 días si en virtud de los usos o de las costumbres no es menor, o puede ser mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo, ¿se van dando cuenta cómo funciona? ¿Se van dando cuenta cómo funciona? Eso es el sistema de cómo opera la cláusula resolutoria tácita o el pacto comisorio tácito como se tenía previsto en el artículo 1204 del Código Civil Viejo, derogado, ahora 1087, 1088. Es divino este tema. Pero fíjense que esta cuestión es delicada. ¿Se va entendiendo? ¿Qué es lo que pasa después? Después vienen dos institutos que no tendrían que estar, si bien están en el capítulo, en realidad tendrían que estar al inicio, porque ni la frustración del fin, ni la imprevisibilidad provocan per se la extinción del contrato, porque lo que motivan es a la readecuación o adecuación voluntaria. ¿Sí? Fíjense en 1090 y 1091. Ojo con el 1091 con el campo de actuación. La teoría de la imprevisibilidad no opera en todos los contratos. Sean agudos. Acá no es lo mismo hablar de contrato gratuito que oneroso, o contrato bilateral que unilateral. ¿Por qué? Porque ya los encorseta en donde opera la teoría de la imprevisión. ¿En dónde los encorseta? Dice, si en un contrato conmutativo, ¿sí? Clasificación. Todos los contratos conmutativos son onerosos. Quiere decir que en el contrato gratuito no opera la teoría de la imprevisión. ¿Lo dice Cataldo? No, lo dice la ley. ¿Está? Si en un contrato conmutativo, punto 1, de ejecución diferida, los contratos podían ser de ejecución inmediata o diferida en cuanto a cuándo comienza a producir efecto el contrato. Pero después teníamos en cuanto a la prestación de ejecución instantánea o de tracto fluyente o de ejecución continuada. Si la prestación se cumplía a lo largo del tiempo, ¿se dan cuenta? Entonces, si la ejecución diferida o permanente, la prestación a cargo se tornara excesivamente onerosa, ¿ahí qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Este tiene derecho a plantear extrajudicialmente o a pedir ante el juez por acción o como excepción la resolución total o parcial del contrato o su adecuación.
¿Sí? Ahí están mandando una seña ya. Bueno, ya corto. Ya voy cortando, bro. Está mandando señas para todos lados. Voy cortando. ¿Sí? Fíjense que la adecuación... ¿Sí? Vamos con la adecuación. ¿Sí? Vamos con la adecuación y después con la extinción. En el tema de la frustración pasa lo mismo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Miren cómo se ríen. Ya está. Me voy, así no me gastan más. Nos vemos el lunes que viene, que ahí me voy a reír yo. ¿Vamos? Nos vemos, no. Buen fin de semana. Mejor. Siempre. Nos vemos el lunes al grupo que les toque. Cualquier duda o consulta que tengan, las preguntan. El viernes Claudio. hay clase. El viernes tengo entendido, si ya dio... A ver, aclaro. Si Juárez no terminó de dar o va a repasar, Sí, el viernes, hay clases. Hoy puso que el viernes hay clases. Listo, Sí. el viernes hay clases, entonces. Sí. Ya conmigo es la última, espero que hayan entendido, que les haya gustado. Espero que se haya vuelto agradable y lo que no se entendió, lo preguntan. Nos vemos el lunes en el parcial. Que tengan todos ustedes Profe. buenas noches. Y Merd, sí. ¿Me escuchan? Sí. Yo sé que tiene que ganas de irse, pero le quería hacer una última pregunta. No, yo estoy en mi casa, tranquilo. No, te quedan para todos. Todo esto Qué que raro, hablamos- Martínez. Bien, vamos. Es que ese parcial del lunes. Todo esto que hablamos recién sobre que es necesario primero interpelarlo para no sanearle la mora, era con Sí. la cláusula resolutoria implícita. En la expresa es necesario, ¿no? Primero interpelarlo. Si está Y es pactado, obligatorio. sí. Claro, sí, también. Ah, está, perfecto. Eso. Claro. A ver. Esto es un principio genérico de materia de obligaciones. La mora es de pleno derecho, pero si está determinada el cumplimiento de la obligación en un momento determinado. El incumplimiento no está determinado de antemano. Si hay un incumplimiento, hay que hacerlo notar para que se cumpla. Entonces, esa interpelación no es de pleno derecho, por eso hay que interpelar, para constituirlo en mora. ¿Está claro? Por eso la ley dice en el 1078, debe haber mora y además incumplimiento. ¿Por qué? Porque si no hay mora, no hay incumplimiento. Quiere decir que todavía está... ¿Por qué? Porque puede ser a plazo la prestación o asume cumplirla en un futuro o ya la cumplió. Por eso acá la parte de extinción también está relacionada con el 1030 en cuanto a ¿qué? A la exceptio non ad impleti. Pregunta del parcial para todos, gracias a la doctora Martín. No, mentira. Sí, vamos, nos vemos el lunes en el parcial. Buenas noches a todos. Adiós. Cualquier duda o consulta, nos preguntan. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. profesor.